es lo que es posiblemente el pasaje que vamos a ver hoy, el pasaje más conocido de todo el libro de Eclesiastés, y nos corresponde versículo 1 hasta el 15, y cuando lo tengas se pone sobre sus pies y me responde con un amén. ¿Estamos listos? Eclesiastés capítulo 3, versículos del 1 al 15. Dice la palabra de nuestro Dios: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Amado Padre, te damos gracias, Señor, que como cantábamos hace unos minutos atrás, tú eres el Dios soberano que tiene control y cuidado de nosotros, y que tú eres el Dios soberano, Señor, que tiene aún el control sobre el tiempo. Padre, desde nuestra perspectiva, tú sabes que el tiempo pareciera ser nuestra mayor tragedia, porque poco a poco va destruyéndonos. Pero, Señor, desde tu perspectiva, el tiempo es tu creación y el tiempo es tu siervo. Así que ayúdanos, Señor, a concentrarnos no en el tiempo que pasa, sino en el que gobierna el tiempo, en ti, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, y que podamos el día de hoy ser alentados, exhortados, y podamos nosotros agradarte en todo conforme lo que escuchamos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Si alguna vez usted había leído este pasaje, o si alguna vez usted ha escuchado lo que se tiene que decir acerca de Eclesiastés capítulo 3, de los versículos 1 al 15, una de las cosas que muy probablemente hemos escuchado, o una de las ocasiones en las que posiblemente hemos escuchado que se predica sobre este pasaje, es cuando vamos a hablar acerca de la administración del tiempo. La palabra tiempo en este pasaje aparece casi en cada versículo, aparece más de 10 veces y seguramente cuando empezamos a leer este pasaje podría aparecer, o para algunas personas podrían utilizarlo para predicar acerca del dominio o acerca de la administración o la mayordomía del tiempo.
Es decir, yo he escuchado que se habla de este pasaje y se dice que así como Salomón tuvo que buscar el tiempo perfecto o tuvo que ser diligente para reinar de manera correcta en el tiempo correcto, o así como Salomón tuvo que ser diligente para edificar el templo de Dios en el tiempo correcto, muchas veces yo he escuchado que se dice que así mismo nosotros tenemos que ser diligentes para aprovechar el tiempo, para no malgastar el tiempo y para utilizar el tiempo de manera correcta. Y no me escuche mal, hermano, yo no estoy diciendo que eso no tiene lugar. Como cristianos tenemos que ser diligentes en cómo utilizamos nuestro tiempo. Tenemos que ser diligentes en cómo organizamos nuestro tiempo. Tenemos que con diligencia buscar el momento adecuado para hacer las cosas adecuadas. Sin embargo, en este pasaje, el punto principal de Salomón no es enseñarnos cómo debemos administrar nuestro tiempo. En este pasaje, de hecho, no se nos dice cómo debemos ser sabios para administrar el tiempo o para tener un control de nuestro tiempo. No, eso es bueno. Sin embargo, el punto de Salomón no es que nosotros debemos ser sabios para controlar el tiempo, sino recordarnos que es Dios el que tiene el control del tiempo y de todas las cosas que suceden en el contexto del tiempo. Ya hemos hablado en el pasado, no hay una cosa que suceda que no esté gobernada por Dios, y no hay un instante o no hay un tiempo, o para decirlo de otra manera también, no hay una temporada que no esté gobernada por Dios. De hecho, el mismo Salomón nos dice que ese es el punto de su pasaje. Si usted me acompaña al versículo 11, note que aquí no se presenta al hombre siendo responsable con el tiempo, sino que se presenta a Dios siendo soberano sobre el tiempo. Note el versículo 11, Salomón, hablando de Dios, dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Versículo 14 dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Dice Salomón, entender que tú no tienes dominio del tiempo, entender que tú no puedes controlar el tiempo, entender que solamente Dios tiene control sobre los tiempos que suceden, sobre las cosas que suceden en el contexto del tiempo, dice Salomón, debería traer temor sobre nuestros corazones. Salomón no quiere que nosotros caigamos en el error de pensar que nosotros tenemos el control sobre nuestro tiempo. He escuchado personas que dicen: yo soy el dueño de mi tiempo. Yo soy el dueño de mi tiempo. Bueno, tú tienes que ser responsable con tu tiempo, pero tú no eres el dueño de tu tiempo. ¿Sabes por qué? Porque en un sentido el tiempo obedece a su creador, no a la criatura. No sé si alguna vez has pensado que el tiempo es una de esas cosas que son creación de Dios y que nosotros no podemos controlar porque ni siquiera podemos verlo. ¿Alguien puede decir, ahí está el tiempo? No, es una creación, sí. El tiempo fue creado por Dios, pero ¿podemos ver esa creación? No. ¿Podemos ver los efectos? Véase al espejo y vea canas, eso es tiempo. Pero ese es el efecto del tiempo. Véase al espejo, vea una fotografía de hace 10 años y vea una fotografía de hoy en la mañana y va a decir: wow, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Pero miraste el tiempo? No, solamente vemos los golpes que nos da el tiempo. El tiempo es de esas cosas que solamente podemos verla por su huella, no porque podemos verlo como tal. No hay alguien que diga: yo miré el tiempo. Solamente podemos decir: yo vi cómo pasó. ¿Y cómo lo viste? Porque las cosas, mi vida se fue debilitando, y usualmente el tiempo trae malas noticias. ¿Por qué? Porque hoy yo me levanté con muchas fuerzas, anoche dormí poco, más o menos. Hoy me levanté con muchas fuerzas, pero de aquí a 15 años, cuando duerma poco, no me voy a levantar con muchas fuerzas, porque el tiempo habrá hecho su trabajo en mí. Y el punto de Salomón es: el tiempo no podemos huir de él. No podemos controlarlo,
no podemos detenerlo, no nos hace caso a nosotros, pero el tiempo es la creación de Dios que se somete a Dios. Ese es el punto de este pasaje. El punto no es aprende a controlar el tiempo, el punto es aprende a tener contentamiento sabiendo que tu Dios controla el tiempo. Proverbios 16:4, Salomón mismo dice, y es el mismo punto aquí, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Dice, Dios tiene control sobre todas las cosas que suceden. Y alguien podría preguntarle a Salomón, ¿y quién controla la maldad? Y dice Salomón, aún al impío Dios lo hizo para el día malo. Tanto las cosas, el tiempo, las cosas buenas que suceden en el mundo, como las cosas malas, están en las manos de Dios. Y es lo que vamos a ver aquí. Note cómo en este pasaje se puede dividir en dos partes. Primero, en los versículos del 1 al 8, presten mucha atención, en los versículos del 1 al 8, el control de Dios sobre el tiempo. Y en los versículos del 9 al 15, el contentamiento del hombre en todo tiempo. Dios tiene control sobre el tiempo, todo el tiempo, y Dios nos manda a tener contentamiento sin importar cuál sea el tiempo, todo el tiempo. Y vamos a ver primero el control de Dios sobre el tiempo. Recuerde, esto no es que todos nosotros debemos buscar el tiempo correcto para hacer las cosas. Esto es que Dios tiene el tiempo y lo que sucede en el tiempo en sus manos, y por eso inicia diciendo, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Salomón inicia describiendo el control que Dios tiene sobre el tiempo, y para eso nos da un contraste entre la vida y la muerte. Salomón dice, Dios tiene el tiempo, y el tiempo de Dios, el tiempo está en las manos de Dios, y es Dios el que decide cuándo morimos, cuándo nacemos y cuándo morimos. Es Dios el que decide cuándo se planta y cuándo se muere lo que se plantó. Si nota, en ambos casos Salomón está utilizando la vida. Hay un momento en el que el ser humano nace, y hay un momento en el que una planta nace. Hay un momento en el que el ser humano que nació muere, y hay un momento en el que la planta que nació también muere. Y dice Salomón, las dos están en las manos de Dios. Si notamos, en este pasaje se nos presenta, es el hombre el que hace estas cosas, es el hombre el que nace, fui yo el que nació, pero es Dios el que tiene el control de las cosas que yo hago. De hecho, es interesante que en el versículo 1, la palabra que se utiliza, o la palabra que se traduce como se quiere, una palabra hebrea que se traduce como se quiere, cuando Salomón dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esa palabra se quiere es la misma palabra que se utiliza en Isaías 44:28 para mostrarnos el dominio y el poder que Dios tenía sobre el rey Ciro, cuando dice, Dios hablando, Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén será santificada y al templo será fundada. Es decir, dice el texto, Salomón, lo que está diciendo el Señor es, Ciro es mi pastor, yo soy el que puso a Ciro en el trono, yo soy el que cuidó a Ciro desde su juventud para que pudiese ser rey, yo soy el que le dio la oportunidad o el privilegio de ser rey, y las cosas que él hace como rey, soy yo mismo el que las controla, ya sea que Ciro se da cuenta o no se da cuenta. Dice, no hay una sola cosa que Ciro haga que no pase por mi voluntad, que no pase por mi soberanía. Y mis hermanos, en este sentido, algo que debemos dejar claro es que nuestra tarea principal no es nosotros aprender a darle el control a Dios de las cosas. ¿Alguna vez usted ha dicho eso? Cuando oramos, Señor, te pedimos que tomes el control. Hermano,
si nosotros tuviésemos que pedirle a Dios que tomara el control de su creación, nosotros estaríamos diciéndole a Dios: Señor, te pido que aprendas a ser Dios. Mucho peor que le digamos a las personas: tú tienes que darle el control de tu vida a Dios. Permítele a Dios que tenga el control. O haz que Dios sea el Señor. Hermano, si yo pudiese, o si yo tuviese la oportunidad, o si yo tuviese la responsabilidad de darle el control a Dios de mi vida, o de darle el control a Dios de cualquier cosa, eso querría decir que yo soy el Dios de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios me tiene que pedir permiso para tener el control, eso quiere decir que mi voluntad es más grande que la de Él. Y aquí Salomón está diciendo: no se les olvide que aún los reyes más perversos están en la mano de Dios, y aún lo que ellos creen que es su voluntad, realmente al final del día es Dios, no el que provoca el mal, pero el que tiene control del mal. Y esto es importante, porque tu tarea no es esperar o aprender a darle el control de tu vida a Dios. Tu tarea es reconocer que Dios tiene el control de tu vida. Tu tarea no es decir a las personas cuando vamos a predicar el Evangelio: haz de Dios o haz que Jesús sea el Señor de tu vida. No, tu tarea es decir: haz o reconoce a Jesús como el Señor. Pablo mismo en el Nuevo Testamento nunca dice: hagan a Jesús el Señor de sus vidas. No, Pablo dice: si confesares que Jesús es el Señor. Es decir, Jesús es el Señor, te guste o no. Jesús tiene dominio, te guste o no. Ahora es esta pregunta: cuando Dios manda a una persona al infierno, ¿usted cree que Dios le pide permiso? ¿Cree que Dios le dice: oye, ¿puedo ejercer no quiero yo atropellar tu voluntad? Y quisiera preguntarte si está bien contigo que yo te mande al infierno. No, Dios nos manda porque dice: siempre yo he tenido el control. Yo no tengo que pedirte permiso a ti para nada, ni para salvarte, ni para condenarte. Jesús mismo en Mateo 28, 18, cuando se levantó de entre los muertos, cuando antes de darle la gran comisión a los discípulos, no les dijo: denme a mí el control de sus vidas, denme a mí el control de sus tiempos. No les dijo eso a los discípulos. No les dijo: discípulos amados, permítanme ser yo el que señorea sobre sus vidas, permítanme ser yo el que controla su tiempo. Les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Le está diciendo: ya sea que ustedes reconozcan o no, eso no cambia que yo soy el Señor. Ya sea que ustedes reconozcan mi señorío o no, eso no cambia que yo tengo potestad en el cielo y en la tierra. Y como yo tengo potestad, como el cielo me pertenece, como la tierra me pertenece, como el tiempo me pertenece, como sus vidas me pertenecen, tienen que hacer caso, vaya y hagan discípulos. Pero ese es el punto de Salomón. Todo tiene su tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es el que gobierna sobre el tiempo. Y Dios no tenemos ni que pedirnos permiso, ni que tenemos que darle nosotros autorización. Lo que dice Salomón, lo que nos está mostrando aquí, la vida de contentamiento. Pues ya no viene esto. La vida de contentamiento no empieza cuando tú le das el control de tu vida a Dios. La vida de contentamiento empieza cuando tú reconoces que Dios tiene el control de tu vida, que Dios es soberano sobre tu vida. Póngase esta imagen usted en su mente, y a los que tienen hijos le van a entender. ¿Cómo se sentiría usted si usted le dijera a su hijo: hijo, dame la autorización para regañarte? O hijo, dame la autorización para darte una orden. El problema con ese tipo de parentesco o de padres, de paternidad, es que el hijo es el papá del papá. Dios no es ese tipo de padre. Dios dice: estas cosas van a ser así y yo voy a tener el control, te guste o no. Tienes dos opciones: o te rebelas y te atienes a las consecuencias, o te sometes, o crees y te sometes y encuentras contentamiento. El punto de Salomón es: todas las cosas que vivimos, ninguna de ellas se salen del control soberano de Dios. Lea el libro de Job. El libro de Job está lleno de esto. Job, aún en los días que sentía a Dios más lejano, era Dios el que estaba orquestando todas las cosas.
Y por eso empieza con el nacimiento. Salomón está diciendo, no somos nosotros los que le dan el control a Dios, sino que lo que Salomón está diciendo es, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, hasta que estamos en el vientre de una tumba, Dios tiene el control de cada suceso y de cada cosa que pasa. Salmo 139:16 dijo David, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Y note cómo dice, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. El día que me rompí un pie, me lo rompí, porque ese día estuvo diseñado por ti. Yo no me rompo ni un pie, gracias a Dios, pero usted puede saber eso. La familia en la que yo nací estaba diseñada por Dios. Por eso, hermanos, una cosa que a veces puede ser muy ridícula es cuando nosotros nos sentimos mal porque no podemos darle a nuestros hijos todo lo que ellos quieren. ¿Alguna vez usted ha sentido eso? No le puedo dar a mi hijo todo lo que quiere. Yo le quisiera dar más cosas y no puedo. Si tan solo mi hijo hubiese tenido otros padres, quizás no lo decimos así, pero en esencia es lo que estamos diciendo. ¿Por qué no le puedo dar todo lo que quieren mis hijos? En esencia estamos diciendo, si a mis hijos les hubiesen tocado otros padres, serían más felices. Hermano, no fuiste tú el que eligió a esos hijos, fue Dios el que eligió a esos hijos para ti. Y tu tarea no es darles todo, sino enseñarles. Dios controló aún que tú nacieras en esta familia. Y si tú reniegas de esta familia, no estás renegando de mí, estás renegando de Dios. Dios controló absolutamente todo desde el vientre de la madre hasta el vientre de la tumba. Dios lo controló absolutamente todo, y eso no quita el hecho de que nosotros somos responsables por absolutamente todo. Entonces, lo complicado y lo complejo de esta doctrina. Podemos decir que Dios controló todo, sí. Podemos decir, como dice Job, que Dios determinó, porque así dice Job, tú determinaste los días de todos los hombres. Podemos decir que Dios determinó absolutamente todo, sí. ¿Podemos decir que Dios es culpable? No. ¿Podemos decir que el hombre es responsable? Sí. Entonces, ¿cuál es? O Dios determina la vida de la gente desde su nacimiento hasta su muerte, o el hombre determina, o el hombre decide y el hombre toma decisiones que es responsable. ¿Qué es? O Dios es soberano o el hombre es responsable. Las dos. Dios es totalmente soberano y a Dios no le sorprende ningún pecado, ninguna cosa que tú hayas cometido. Tú eres totalmente responsable y Dios no te va a excusar ni de ningún pecado ni de ninguna falla que tú hayas cometido. Por eso es que alguien dijo que cuando se trata de la vida, los seres humanos fuimos arrojados a la existencia sin antes haber sido consultados. Dios es el consejero de Dios y tú estás vivo porque Dios quiere. ¿Y cuándo se va a acabar tu vida? Diría Salomón, cuando Dios quiera, porque hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Por eso, hermano, la vida cristiana comienza no poniendo los ojos en el tiempo, sino poniendo los ojos en el que controla el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay una sola cosa que suceda que no haya pasado por sus manos. Jesús mismo dijo que no cae un pajarillo, no cae un pájaro sin que antes haya sido aprobado por Dios, antes haya pasado por las manos de Dios. Y dice que no hay un solo cabello de tu cabeza que no haya sido antes cortado por Dios. Así que dice Salomón, pongan los ojos en el que controla el tiempo, no en el tiempo. Y note que desde la vida hasta la muerte Dios controla, y Dios controla todo lo que sucede en medio. Todo lo que sucede en lo que yo vivo hasta donde yo muero está bajo el control de Dios. Note como dice en el versículo 3 al 5. Hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Hay tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar
y tiempo de abstenerse de abrazar. ¿Se nota? Dice, hay tiempo de nacer y Dios tiene el control. Hay tiempo de morir y Dios también tiene el control. Y alguien preguntaría, ¿y qué pasa con aquellos que no solamente mueren, sino con aquellos que matan? Porque dice aquí, hay tiempo de matar. Y dice Salomón, aún eso está en las manos de Dios. Hay veces que a nosotros nos gusta pensar que Dios tiene el control de las cosas buenas que pasan en mi vida, y las cosas malas yo les echo la culpa al diablo. Y el diablo tiene la culpa de muchas cosas. Pero hermano, esa es una idea de un falso Dios. ¿Usted se imagina un Dios que solamente controla lo bueno? Sería un Dios que no controla casi nada, porque ¿qué hay de bueno ahorita en el mundo? ¿Se imagina un Dios soberano sobre el bien, sobre las cosas buenas, y al diablo soberano sobre el mal? No, eso es una falsa doctrina que se llama dualismo, dos fuerzas chocando. Pero lo que aquí nos muestra es todo lo contrario. Dios tiene el control sobre las cosas placenteras, y Dios tiene el control, y Dios envía las cosas que no son muy placenteras. Deuteronomio capítulo 32, versículo 29. Dios mismo dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Es decir, no hay otro Dios que esté operando en la tierra. No hay otro Dios soberano sobre la tierra. No hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Dice Dios, no hay otro Dios operando de manera soberana sobre la faz de la tierra. Hay un tiempo en el que Dios decide quitarle la vida a una persona, y hay otro tiempo en el que Dios decide sanar a otra persona. Piénselo de esta manera. ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros choques en la calle? Y un choque fuerte, y uno de los que chocaron perdió la vida. Y en ese mismo choque, de manera milagrosa, otro de los que chocaron no perdió la vida. De hecho, de manera milagrosa, dice, un milagro, no le pasó nada. ¿Y qué pasó con el que chocó? No, ese sí no le tocó milagro, ese le tocó muerte. Y dice el texto, las dos cosas provienen de Dios. Dios le trajo la alegría de salud, de sanidad al que chocó y no le pasó nada, y Dios puso en sus manos y puso sobre esa familia tristeza, y dice al final del texto, para que teman a Él. Nosotros no somos ese tipo de cristianos que cuando pasa algo malo va buscando culpables, y como no encuentra le echa la culpa al diablo. Aún si el diablo le quitara la vida a alguien, aún si el diablo obrara como obró en el libro de Job, ¿quién fue el que tocó la vida de Job? El que trajo enfermedad a Job fue el diablo, pero ¿quién le dio permiso? Fue Dios. Por eso es que Dios es el Dios del tiempo y Dios es el Dios del diablo. Si el diablo tuviese la autonomía de hacer lo que quiere, Dios no sería digno de nuestra confianza. Y dice Salomón, el acto de sabiduría más grande no es tratar de entender por qué es que suceden las cosas. Una de las preguntas más difíciles que a mí me hacen como pastor es cuando hay una desgracia y me preguntan ¿por qué? No sé. Obviamente no sé. ¿Para qué? Si sabemos, para que seamos formados a la imagen de Cristo, pero ¿por qué sucede lo que sucede? No lo sabemos, hermanos. ¿Por qué es que se murió un familiar? No sabemos. ¿Por qué es que a veces vienen experiencias amargas junto con experiencias dulces? Hace tiempo yo escuchaba el testimonio de una persona que tenía a su mamá enferma de cáncer, y dice que la llevaron, y era un cáncer muy fuerte, muy agresivo. La llevaron al doctor, los doctores abrieron no sé qué parte de su cuerpo. Cuando abrieron el cuerpo, vieron que ya el cáncer estaba desaparecido. No había ni rastros de sangre. Cuando la cerraron, murió de una infección. Porque la abrieron. Alguien diría, no, es que no confiaron en Dios y Dios trajo juicio. No, es que Dios es soberano. ¿Por qué quiso que muriera de infección y no de cáncer? No lo sabemos.
¿Por qué quiso que muriese así la señora, que tengo entendido que era una cristiana? No lo sabemos. Lo que sabemos es que desde la perspectiva bíblica es Dios el que tiene el control tanto de las cosas buenas como de las malas. Dice Salomón, hay tiempo para todo. Y todas estas cosas, es un ciclo, dice Salomón, estos ciclos ustedes lo van a enfrentar. Es decir, esta historia que te acabo de contar fácilmente podría ser tú o podría ser yo. Fácilmente podrías tener esa frustración tú, y es a lo que se refiere Salomón cuando dice vanidad de vanidades, todo es vanidad, un misterio. Una frustración. ¿Por qué Dios permite o por qué Dios determina esas cosas? No lo sabemos. Hay tiempo para todo. Ahora, note que eso no quita la responsabilidad, porque en el versículo 2 dice, hay tiempo de plantar, es decir, somos nosotros los que plantamos, y tiempo de arrancar lo plantado. Versículo 5, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Está diciendo aquí, en aquel tiempo, cuando iban a plantar, si usted ha vivido en el campo, sabrá que para plantar algo tiene que quitar las piedras. Y dice Salomón, tú tienes que quitar las piedras para plantar algo. Tú tienes que desalojar el terreno para que pueda plantarse algo. Tienes que esperar el tiempo correcto. Es decir, tienes una responsabilidad. Yo lo invito a usted aquí a plantar maíz en el mes de diciembre aquí y dígame qué va a pasar. Puede plantarlo, pero no a tiempo. Porque el que determina el tiempo es Dios, no usted. Dice, tienes esa responsabilidad, pero tú no puedes controlar el tiempo. Es decir, no puedes plantar cuando te dé la gana. Y tú no puedes controlar el fruto. Tú puedes plantar algo, pero es Dios el que garantiza si se planta o no se planta. Tú puedes trabajar de manera correcta, pero es Dios el que garantiza si tu trabajo va a tener éxito o no. Y de esa manera es que Salomón quiere que vivamos y trabajemos. Ya antes ha preguntado, ¿qué beneficio tiene el hombre de todo lo que se afana? Nada. Entonces dice Salomón, trabaja de esta manera. Si usted y yo viviésemos en el campo, podríamos ser diligentes para nosotros plantar en el tiempo correcto. Pero dice Salomón, tú no cuentes o no des por sentado que tú mereces que tus esfuerzos sean bendecidos. Porque puede que no. Tú puedes plantar todo el año y llega un pájaro y saca las plantas. Eso se lo digo porque muchas veces nos pasó, plantábamos, llegaba un pájaro con el pico y sacaba lo que plantamos. ¿Y quién mandó ese pájaro? Dios, porque los pájaros son creación de Dios y lo obedecen a Él. Tú puedes, si eres constructor, tú puedes tener toda la diligencia en plantar o en construir, como dice aquí, en construir una casa, y por cosas de la vida se te olvidó poner un ladrillo y se te cayó toda la casa. ¿Quién la tumbó? Dios. Las personas construyeron la torre de Babel, quiero decir la torre Eiffel. Pero la torre de Babel la construyeron las personas. ¿Quién la tumbó? Dios. Y dice Salomón, de esa manera debemos ver la vida. No es mediocridad. No está diciendo no te esfuerces, igual lo que va a pasar va a pasar. No, está diciendo esfuérzate, pero recuerda, el fruto de tu vida, el fruto de tu trabajo está en las manos de Dios, no en los tuyos. Y cuando pasan cosas buenas, agradécele a Dios, y cuando pasan cosas malas y reniegas, estás renegando contra Dios. Podemos esforzarnos ahora que vamos a ir a predicar el evangelio, plantar la semilla, regar la semilla, y no va a pasar nada. ¿Y por qué no pasó nada? Por Dios. Pero también podemos hacerlo y que pase mucho. ¿Por quién pasó? Por Dios. El punto aquí de Salomón es las dos caras, nos está mostrando las dos caras de la moneda, tanto lo bueno como lo malo pasa primero por las manos de Dios. Cuando hay cosas buenas sucediendo, antes de que te pasara algo bueno, eso bueno estuvo en las manos de Dios y después Dios los puso en tus manos. Piensa en los hijos. Mis hijos, antes de yo conocerlos, antes de yo poder disfrutar de tenerlos en mi casa, Dios los tuvo en sus manos y después los puso en las manos de mías y de mi esposa. Cuando se vayan, si se van primero que yo, Dios es el que los habrá quitado. Y eso no cambia la tristeza, pero dice Salomón, esa es la realidad. Esa es la realidad del mundo en el que vivimos, y las dos cosas deben llevarnos a voltear a ver a Dios. Cuando pasan cosas buenas, para agradecerle; cuando pasan cosas malas, para clamar por fortaleza. Por lo que dijo Job 2:10, cuando
estaba sufriendo y su esposa le dijo, maldice al Señor y muérete. ¿Qué le dijo Job en Job 2:10? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Note que no dice recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal del diablo. No, dice, este mal que yo estoy pasando proviene de Dios. Yo no sé cómo, pero mi lepra que tengo ahorita proviene de Dios. Lamentaciones capítulo 3. De la boca del Señor no sale tanto lo bueno como lo malo. Y no quiere decir que Dios es autor del pecado, quiere decir que aún el pecado está bajo el control soberano de Dios. Por eso, hermano, lo peor que tú y yo podemos hacer es tratar de negarnos a recibir y a responder a los tiempos de Dios. Porque tú no puedes controlar lo que va a pasar mañana. Eso lo controla Dios. Nuestro trabajo no es controlar lo que va a pasar mañana, sino responder de manera correcta a lo que va a pasar mañana. Lo peor que puedes hacer es vivir en negación. Y esa es la teología que existe en nuestro mundo caído. Cuando hay una tristeza, ¿qué es lo primero que nos dicen? Sé fuerte. ¿Por qué? Cuando alguien fallece, tienen que ser fuertes. ¿Por qué tengo que ser fuerte? ¿Qué tiene de malo con reconocer que soy débil? Cuando hay una tragedia, pierden su casa, sea positivo. ¿Y qué hay de positivo ahorita? No hay nada de positivo. ¿Por qué no reconocer que están pasando cosas negativas? Por eso dice el texto, hay tiempo de llorar. Y note cómo dice el versículo 7, tiempo de romper. Y aquí posiblemente se está haciendo referencia a las vestiduras. No sé si usted ha visto que en Job, cuando se llenó de luto, que dice, rompió sus vestiduras y se echó ceniza. Entonces está diciendo Salomón, hay tiempo de romper las vestiduras y hay tiempo de coserlas, porque no vamos a estar tristes toda la vida. Hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Es decir, lo peor que nosotros podemos hacer es tratar de combatir los tiempos de Dios. Y eso lo hacemos mucho. Cuando es tiempo de tristeza, ponte triste. Necesito buscar algo para divertirme, para no estar triste. ¿Por qué no puedes estar triste? Cuando hay tiempo de dolor, de luto, ¿por qué no puedes guardar luto? ¿Por qué no puedes llorar solamente? ¿Por qué quieres hacerte el fuerte si el mismo Jesús no hizo eso? ¿Qué hizo Jesús en Jesús 11:35 cuando murió Lázaro? Se nos dice que se paró ante la tumba de Lázaro y Jesús, que es la persona más obediente al Padre, entendió que la muerte de Lázaro estaba en las manos de Dios. Fue Dios el que le quitó la vida a Lázaro y se nos dice en Juan 11:35, Jesús lloró. Dijo, este no es tiempo para reírnos, es tiempo para llorar. Por eso, hermano, me enfoco en esto un poco porque la mayor mentira que nosotros hemos creído es que las personas debemos siempre vivir en una actitud positiva, venga lo que venga. Muchas veces hay que aceptar que las cosas no están bien. Muchas veces hay que llorar y no pedir disculpas porque lloramos. Muchas veces hay que simplemente desahogarnos a través del llanto. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te envía tristezas para que te rías. Las tristezas que están en tu vida ahorita fueron enviadas por Dios. No te las envió para que te rías. Si te diagnostican con una enfermedad, no te envió esa enfermedad para que te rías. Envió enfermedad para que podamos llorar, para que podamos sacar nuestra tristeza, nuestra frustración. Así que no seamos ese tipo de personas. Cuando hay gozo, cuando hay risas, no te sientas mal por reírte. No seas ese tipo de persona que todo está tranquilo en la vida y luego empiezas a sospechar, ¿qué será que viene en camino? No es conocido, ha sido de esa gente que cuando todo está bien, hay que desconfiar, porque hasta tenemos un dicho, después de la calma, viene la tempestad. Posiblemente, pero Dios mandó tiempos de tranquilidad para reposar. Dios mandó tiempo de reír para reír y no llorar. Si vas a un funeral, es tiempo de llorar. Si vas a una boda, es tiempo de reír. La peor mentira que nosotros hemos creído, hermanos,
es la mentira de que las personas que tienen gozo en el Señor andan con una sonrisa de oreja a oreja todo el día. No. Jesús fue la persona con más gozo en el Señor. Jesús fue la persona con más obediencia al Señor. Y note qué pasó en Juan 12:27, cuando antes de ir a la cruz del Calvario, Jesús no dejó de sentir gozo ni un solo día. De hecho, dice el autor de Hebreos que por el gozo puesto delante de él tomó la cruz. Jesús aún en la cruz tenía gozo, pero note que dice Juan 12:27, cuando iba a la cruz, dice: ahora, en este momento, cuando llegó el tiempo de ir a la cruz, está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Es hora de ir a la cruz. El Padre me ha dicho que es hora de ir a la cruz. Y Jesús, ¿por qué no tienes gozo? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué dicen que lloraba como gotas de sangre? Jesús, ¿qué te pasa? ¿Por qué no confías en Dios? No. Las lágrimas y la falta de fe no son lo mismo. Hay una falsedad en eso, que muchos ministerios yo los he escuchado que dicen: ¿por qué lloran? ¿Por qué no están gozosos? Llegó la muerte, tenemos que estar gozosos. Aún cuando se muere un cristiano, hay razón para estar tristes. Cuando se murió Moisés, el pueblo no hizo fiesta, el pueblo lloró. Cuando se murieron los apóstoles, nadie hizo fiesta. Lloraron. ¿Hay alegría que está en el cielo? Sí, pero no deja de causar tristeza. Y dice aquí, aún Jesús, cuando experimentó la cruz, camino a la cruz, no iba riéndose, iba con gozo, pero iba llorando. Porque muchas veces, hermanos, la mayor prueba de gozo no es un cristiano con una gran sonrisa. La mayor prueba de gozo es un cristiano que obedece y confía en Dios en medio de lágrimas. Las lágrimas no son contrarias al gozo. Un cristiano lleno de sonrisa puede ser inclusive un mentiroso. ¿Qué dijo Salomón hace poco? A la risa dije: enloqueces, no sirves para nada. No nos podemos reír de todo el tiempo, pero podemos estar gozosos en todo el tiempo, aun cuando hay lágrimas en nosotros. Así que aquí Salomón dice: Dios controla tanto la vida como la muerte. Versículo 8, Dios controla tanto los tiempos de paz como los tiempos de guerra. No hay una guerra que suceda sin que haya pasado por las manos de Dios. No hay una guerra que se pelee en vano. No hay una guerra en la que Dios no dé a conocer sus propósitos. La cuestión es que no conocemos sus propósitos muchas veces. Así que en la primera parte, a grandes rasgos vemos: Dios controla tanto lo bueno como lo malo. Y esto debería librarnos de una mentira. Hay una mentira que existe que dice que la vida, nosotros somos el capitán de nuestras vidas. No. O hay una mentira que si nosotros hacemos todas las cosas bien, en todo nos irá bien. Dice Salomón: no. Tú puedes hacer todas las cosas bien y te puede ir mal. Porque el mundo no funciona como debería funcionar. Un ejemplo de esto, Eclesiastés 10:6. El mundo está patas para arriba, como diríamos en México. Está al revés. Y las personas rectas pueden hacer lo correcto y no quiere decir que les vaya bien. Así que dice Salomón: no pongas tu esperanza en eso. No pongas tu esperanza en que si haces las cosas bien te va a ir bien. Note como dice Eclesiastés 10:6. Al necio se le dan, en este mundo, al necio se le dan muchos puestos elevados, pero a la gente valiosa se le dan los puestos más bajos. Dice: hay gente que está liderando que no debería ser líder. Después dice, más adelante dice: he visto siervos andar a caballo y ricos a pie. Y eso, vea usted quién nos gobierna. Las personas que nos gobiernan no están capacitadas para gobernarnos. Hay miles de personas más capacitadas que ellos. ¿Y cuál es el problema? Que el mundo no funciona como debería. Ellos no están ahí por diligencia, ellos están ahí por alguna otra razón. Hay gente diligente que no tiene muchas veces un caballo, el día de hoy se traduciría a no tiene un carro, anda caminando, y serían mejores presidentes de los Estados Unidos que el que tenemos ahora. Y dice Salomón: no pongan su confianza en que hacer las cosas bien les va a traer buenos resultados. Eso es mentira. Hacer las cosas bien llevó a Jesús a la cruz del Calvario. Entonces aquí entra la pregunta del versículo 9. ¿Qué provecho tiene
el que trabaja de aquello en que se afana. Dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Salomón vuelve a hacer esta pregunta en el versículo 9, que ya la había hecho en el capítulo 1, versículo 3. Y dice, el mundo va girando, hay muerte, hay guerras, hay personas que nacen en el mismo día que una persona nace, la otra se muere, hay sufrimiento, hay paz, hay alegría, hay tristeza. Y dice Salomón, ¿y qué ganamos de todo eso? ¿Qué ganamos de los tiempos de paz? Y la respuesta es nada, no ganamos nada. ¿Qué ganamos de los tiempos de guerra? La respuesta es nada. Lo único que ganamos es más guerras acumuladas. Uno esperaría que con tantas guerras que ha habido en este mundo ya el hombre hubiese aprendido, ¿no? De hecho, si usted conoce algo de historia, sabrá que la Primera Guerra Mundial, el eslogan que tenía la Primera Guerra Mundial era la guerra para terminar con todas las guerras. Ellos dijeron, después de la Primera Guerra Mundial, agárrense, viene la paz. Ya llevamos dos. Guerra en Vietnam, guerra en Irak, guerras en todos lados. Así que dice Salomón, ¿y qué ganamos de todo esto? ¿Qué ganamos de las guerras? Por lo menos nos dejan una lección. No nos dejan una lección. Porque los que hicieron la Primera Guerra Mundial dijeron, ya no va a haber más. Ya se sacrificaron las almas que se tenían que sacrificar. La Segunda Guerra Mundial dijo, no, ¿sabes qué? Faltan poquitas más almas que sacrificar. Y la Tercera Guerra Mundial va a decir, mira, faltaban muchas más. Así que no ganamos nada, dice Salomón. No aprendemos. Lo único, a mí me gusta mucho esta frase, que dice, lo único que la historia nos puede enseñar es que no hemos aprendido nada. Porque cometemos los mismos errores. Cometemos los mismos pecados. Entonces, aquí entra la pregunta. Entonces, ¿qué hacemos? Porque note que Salomón dice, esto es la maldición sobre el mundo. No podemos cambiar. Y note que el hombre es responsable sobre esto, sobre las guerras, sobre todas las cosas. El hombre es responsable, pero es como la maldición del pecado que nos hace correr como hámsters en una rueda. ¿Alguna vez usted ha visto a los hámsters correr en las ruedas? Se paran ahí y van corriendo 2 horas. ¿Y a dónde llega el hámster? Se baja y la otra opción es subirse. Y otra vez. Bueno, así es el hombre. Una generación corre como hámster, se muere, y la otra generación se sube a la misma rueda y sigue corriendo y hace lo mismo. Y dice, esa es la maldición. Génesis capítulo 3. Pero al mismo tiempo, Dios nos ha metido ahí para que no podamos, dice Pablo, es Dios, dice Pablo en Romanos 8:20, es Dios el que ha sometido la tierra, la creación a vanidad. Y note cómo dice en el versículo 14, Salomón, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. No dice, Dios tiene el control sobre estas cosas y todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquello, no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. ¿Tú puedes evitar que haya guerras en el mundo? No. ¿Tú puedes evitar que haya muerte en el mundo? No. ¿Tú puedes evitar que haya paz, temporadas pequeñas de paz? Tampoco. No caiga en esa mentira, hermanos. Ahorita que hay tiempos políticos, si usted puede participar, participe, pero no lo haga con una motivación creyendo mentiras. Nosotros vamos a acabar las guerras. Mentira. Dígame usted, hermano, ¿cuándo he escuchado a un político decir nos equivocamos? Yo no he escuchado todavía el primero. O cuando les presentan un problema, sí, ese es un problema y la verdad que no lo podemos arreglar. No. Porque son mentirosos. Si fueran sinceros dirían, es un problema y no lo podemos arreglar porque es un problema en el que Dios solamente lo puede arreglar, nosotros no. Así que participe, pero no participe con mentiras. Porque aquí dice, todo lo que Dios ha hecho es perpetuo, y el mismo Nabucodonosor, siendo el rey de Babilonia, el hombre más fuerte, el hombre más poderoso del mundo, llegó a esta conclusión en Daniel 4:35, cuando dijo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Esto es el hombre más poderoso del mundo hablando. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada,
y Él, Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dice Nabucodonosor, la voluntad de Dios es incomprensible y también al mismo tiempo es indestructible. Nadie lo puede cuestionar. Nadie le puede decir por qué el mundo funciona como funciona. Porque si le preguntásemos eso, ¿por qué el mundo funciona como funciona? La respuesta sería por tu pecado. Así que tú querías vivir en un mundo así. Y dice Salomón, eso es vanidad. Aunque aquí no usa la frase vanidad, pero es algo que he venido utilizando. Lo que está diciendo Salomón es, no podemos nosotros cambiar el mundo. Eso es una mentira. El mundo va a seguir siendo lo que es hasta que Cristo vuelva. Entonces, ¿qué hacemos, Salomón? Nos volvemos fatalistas. Un fatalista es alguien que dice, pues va a ser lo que va a hacer. No puedes volverte fatalista, ¿sabes por qué? Porque también eres responsable. Así que ahora vas a sufrir, y vas a sufrir doble porque vas a sufrir en las manos de Dios. ¿Qué hacemos entonces? Y regresa lo mismo Salomón, versículos 11 y 13. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en sus vidas, y también que es don de Dios que todo el hombre coma y beba y goce el bien de todo su labor. Dice Salomón, si tu tarea o si tu plan para disfrutar la vida es cambiar el mundo, nunca vas a disfrutar nada. Usted ve la historia, hermanos, y yo creo que nosotros no hemos tenido ni siquiera 5 días seguidos de paz en el mundo. No existe eso. Tú no puedes cambiar esto, no puedes cambiar el mundo. Y dice Salomón, no lo intentes. ¿Tienes que ser la sal del mundo? Sí. ¿Tienes que ser un ejemplo para tus hijos? Un buen ejemplo también. Pero eso en última instancia no va a cambiar el mundo, porque te vas a morir tú, se van a morir tus hijos, y después tu lugar lo va a tomar alguien que no va a seguir tu ejemplo. Así que tenemos que empezar de nuevo. Entonces dice Salomón, tú no vas a ser el transformador del mundo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y dice, todo lo hizo hermoso a su tiempo. Y la palabra hermoso, una mejor traducción sería, todo lo hizo apropiado en su tiempo. Cuando llega la muerte, ese era tu momento apropiado de morirte. Cuando naciste, tú naciste en el momento apropiado. ¿Y quién determina si era el momento apropiado? Dios. Que tú estés aquí presente el día de hoy es el momento apropiado. Es Dios el que manda estos momentos. Y dice Salomón, lo mejor que pueden hacer es entender que están viviendo en el mundo y las cosas que suceden son las cosas apropiadas. Por eso, hermano, cuando venga felicidad, disfruta. Es un regalo de Dios. Cuando vengan tristezas, no puedes disfrutarlo quizás, pero llora, desahoga, vive el luto, vive la tristeza, porque eso proviene de Dios y es el momento apropiado para ti. Si a ti se te muere un familiar, no se murió ni tarde ni temprano, no se fueron, nadie se va muy rápido, se fue en el momento apropiado. Si algún día pierdes tus capacidades de caminar, de hacer, va a ser muy difícil, pero era el momento apropiado. Y dice Salomón, no traten de cambiar el mundo, aprendan a vivir en el mundo que es gobernado por el Señor. Es algo similar a lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:12, cuando dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Note la intencionalidad de Pablo, dice sé vivir humildemente, sé tener en abundancia, en todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dice Pablo, yo aprendí a andar contento con la panza vacía. Eso se aprende. Eso no viene por añadidura, se aprende. Yo aprendí que cuando tengo dinero no me volví arrogante. ¿Y sabes cuál es el problema que muchas veces tenemos nosotros? Que no sabemos ni tener necesidad ni tener dinero. Porque tenemos dinero y nos volvemos arrogantes. Tenemos necesidad y nos volvemos quejosos. Y dice Pablo, estas cosas yo las aprendí.
Dice el texto que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, es decir, saber que fuimos creados para estar con Él eternamente, o saber que fuimos creados para la eternidad, debería impactar nuestro presente. ¿Por qué? Antes de que tú nacieras, hermano, ya hubo gente que tuvo los mismos problemas que tú. Después de que tú te mueras, habrá gente que enfrentará los mismos problemas que tú. Y si son hijos de Dios, Dios los cuidará a ellos como te va a cuidar a ti. Entender la eternidad debería impactar nuestro presente. Si tú tienes una enfermedad, yo tengo una enfermedad rara, ya antes alguien la tuvo y Dios lo cuidó. Yo no estoy enfermo, ya antes Dios concedió no tener enfermedades. Y dice Pablo, aprendan a vivir según lo que Dios manda, porque vivimos en el presente con los ojos puestos en la eternidad. Y si Dios me puede cuidar por la eternidad, me puede guardar en el presente. Por eso, la manera sabia de vivir es no vivir pensando en los placeres futuros. Es decir, si estás soltero, tú no piensas, yo voy a ser feliz cuando me case. Si tú no estás contento ahorita, no vas a estar contento cuando te cases. Si no tienes hijos, si tuviera un hijo yo sería muy feliz. No, los hijos van a sacar lo peor de ti. Y muchas veces vas a decir, yo antes podía ir al cine sin tener que andar buscando que él me lo cuide. Vas a extrañar eso. Disfruta lo que Dios te ha dado hoy, porque Dios no te ha prometido mandarte más gozos mañana, sino que puede mandarte la muerte mañana. Y dice Salomón, esto es sabiduría. Así que no solamente deberíamos pedirle al Señor, Señor, dame esto, dame aquello, dame un hijo, dame una casa, dame un esposo, dame una esposa. Deberíamos pedirle al Señor, Señor, ayúdame a disfrutar lo que tú me has dado el día de hoy. Dame la capacidad, no para disfrutar lo que viene mañana, sino lo que tengo hoy. Porque si no disfrutas lo que Dios te da hoy, no vas a disfrutar mañana. Jóvenes, si ustedes no son felices, no pueden disfrutar la vida, son cristianos y no pueden disfrutar, gozar de lo que Dios les ha dado ahora, tampoco van a poder hacerlo cuando les dé lo que les pide. Note cómo termina. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Dice Salomón, las cosas que fueron en el pasado, ya fueron. El pasado está en el presente y el futuro está en el pasado. Parece el trabalenguas. Las cosas del pasado van a suceder en el futuro. Las cosas del futuro ya sucedieron en el pasado. Y dice, eso es vanidad, como hemos visto en el pasado. ¿Cuál es el punto? Fuiste creado para la eternidad. Y como decía C.S. Lewis, si todo lo que existe en el mundo no me puede llenar, eso quiere decir que fui creado para otro mundo. Así que no esperes tú que lo que está aquí en el mundo te va a llenar. Son pasajeros. Los gozos más bonitos son pasajeros. Tienes el gozo de tener una esposa, disfruta, porque no la vas a tener toda la vida. Es pasajera hasta que la muerte nos separe. Tienes el gozo de tener a tus padres, disfrútalos porque no lo vas a tener toda la vida. Pero sobre todas las cosas, fuiste creado por la eternidad. Si no tienes el gozo de conocer a Cristo, cree, porque entonces cualquier gozo que tengas aquí va a ser olvidado cuando estés en el infierno. Cree en el Señor Jesucristo. Pero la sabiduría es disfrutar de los tiempos que Dios manda. Llorar cuando es tiempo de llorar. Reír cuando es tiempo de reír. Y confiar en Él en todo tiempo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tú eres el soberano, Señor, que gobierna sobre el tiempo. Y podemos confiar, Señor, que tus tiempos son perfectos. Te pedimos que nos ayudes a reaccionar a ellos de manera correcta siempre, Padre amado. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.